Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de series y sucesiones, los límites del infinito. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 3, que se llama Más allá de las geométricas. Cabeza de ratón o cola de león. Mucho se ha dicho ya de las series geométricas, lo inveterado de su concepción, todas las sugerentes ideas que alrededor de ellas se han concebido, lo fascinante de sus propiedades y cómo subyacen en problemas de la vida cotidiana o de otras ciencias como la física. Pero es que, además de todo esto, ocurre que las series geométricas son de una gran importancia y utilidad dentro de las propias matemáticas, puesto que permiten, sin ir más lejos, deducir a partir de ellas el carácter de otras muchas series, mediante los ya mencionados criterios de comparación directa, series convergentes mayorantes o divergentes minorantes, también, pero no solo. Existen otros criterios que se benefician del comportamiento de ciertas series en su límite infinito, aunque todavía no lo habíamos afirmado explícitamente. El carácter de una serie no depende de un número finito de sus términos. Si a una serie convergente le extraemos un número finito de términos, podremos modificar su valor, pero no su condición de suma de valor finito. Recíprocamente, nos resulta imposible cambiar el carácter de una serie divergente para extraer un número finito de sus términos. Una suma infinita jamás dejará de serlo por sustraer de ellas un valor finito. Podremos modificar, claro está, los términos de sucesión, de sumas parciales, que ya no serán los mismos, pero el verdadero carácter de una serie lo dicta la forma en que crecen o decrecen sus sumandos a medida que su número aumenta. Si el valor de sus sumandos crece o no decrece suficientemente rápido, como en el caso de la armónica, nuestra serie crecerá inexorablemente hasta hacerse infinita, o su valor oscilará fuertemente sin llegar a converger a ningún valor finito. En ese sentido, podríamos decir que el carácter de una serie depende del comportamiento de su infinita cola de términos. Al comportamiento de un objeto matemático, cuando se aproxima al infinito, se le suele denominar comportamiento asintótico. Así, por ejemplo, a la recta tangente a una curva en un punto de esta que está en el infinito se le denomina asíntota. Aquí hay unos retratos de Jean L. Lons de Almers, 1717-1883, y Agustín Louis Cauchy, 1789-1857, dos criterios para la convergencia de series llevan su nombre en honor a estos dos célebres matemáticos. Bueno, esta idea expresada en el párrafo anterior de que el carácter de una serie depende solamente de su comportamiento asintótico, no de su cabeza, sino de su infinita cola de términos, es la que debió inspirar a algunos célebres matemáticos para tratar de ir más allá de las series cuyo carácter se conocía en la época y preguntarse por el carácter de otras distintas. Jean Le Rons de Alembert fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés,
uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. Vivió durante el siglo XVIII. Por aquel entonces se sabía ya cómo clasificar a las series geométricas por su carácter. Si su razón era mayor que 1, o sea, R mayor que 1, la serie tendía a infinito. Si por el contrario su razón era menor que 1, o sea, R mayor que 0, y menor que 1, ok. Si por el contrario su razón era menor que 1, o sea, R mayor que 0 pero menor que 1, no solo se trataba de una serie convergente, sino que se podía calcular incluso su valor exacto, como Nicolás de Oresme había demostrado. Pero, ¿qué era en el fondo ese valor al que llamaban razón? ¿No era acaso el cociente entre dos términos sucesivos de la serie a sub n más 1 entre a sub n es igual a por r elevado al n más 1 sobre a por r elevado a la n igual a r? Si teníamos por una parte que el carácter de una serie dependía únicamente del comportamiento asintótico de su cola infinita, y por otra que el carácter de las series geométricas dependía del cociente o razón en términos sucesivos, no ocurriría, pues, que si una serie cualquiera se comportaba asintóticamente como una geométrica, heredaría con ello su carácter. La idea resultaba muy sugerente, pero ¿cómo expresar esta idea en términos matemáticos? Como ya sabemos, el comportamiento asintótico es sinónimo de límite infinito, y fue precisamente el concepto de límite al que recurrió de Alembert, quien razonó que si calculaba el límite del cociente de dos términos sucesivos de una serie cualquiera, cuando ésta tendía a infinito, encontraría un valor que sería el análogo de la razón de una serie geométrica. Dependiendo del valor que encontrara, podría concluir que la serie se comportaba como una geométrica convergente o divergente. La expresión matemática que empleó valdría a ser equivalente a esta: límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 entre a sub n igual a r. De Alembert incluyó el valor absoluto en el cociente porque de esa forma no se restringía a series de términos positivos. Lo importante era la relación entre magnitudes, ya fuera que se sumaran o se restaran, si se trataba de cantidades suficientemente pequeñas. El efecto tendría a minimizar, mientras que si se trataba de magnitudes crecientes, la divergencia estaba garantizada independientemente de su signo. De Alembert puso una condición adicional: si el valor de este límite tendía a 1, nada se podía asegurar sobre el carácter de la serie. Al no tratarse propiamente de una serie geométrica, nada nos garantizaba que los términos decrecieran incluso más rápido que su cociente. Esta idea tan abstracta pide a gritos un ejemplo que facilite su comprensión. Consideremos la serie S1 igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de n al cuadrado sobre 2 elevado a la n. Aunque recuerda a algunas de las aparecidas en el texto, no es asimilable a ninguna de ellas. El denominador de su término general recuerda al de una serie geométrica de razón 1 medio, pero a diferencia de esta, su numerador crece considerablemente por cada término. De hecho, podemos estar seguros de que esta serie es mayorante de la geométrica de razón 1 medio. O sea, S1 sería a 1 medio más 4 cuartos más 9 octavos
más 16 sexavos, más 25/32, más 36/64, más 49 entre 128. No obstante, todo indica que los numeradores de sus términos van a crecer más rápidamente que sus numeradores, lo que nos garantiza que sus términos serán decrecientes. Observemos sucesión de sumas parciales en la gráfica de la figura 17a. ¿Qué ocurrirá con ella? ¿Convergerá como la geométrica o divergirá como la armónica? Se admiten apuestas, pero mejor aún, se admite aplicar el criterio de D'Alembert. El límite de A de n cuando tiene infinito de valor absoluto de A de n más 1 sobre A a la n es igual al límite cuando n tiene infinito de 2 a la n por n más 1 al cuadrado sobre 2 elevado a la n más 1 por n al cuadrado, igual a límite cuando n tiene infinito de 1 más 2 sobre n más 1 sobre n cuadrado sobre 2 es igual a un medio menor que 1. Lo que el criterio de D'Alembert nos indica en este caso es que los valores crecientes del denominador se terminarán imponiendo y la serie tenderá a comportarse asintóticamente como una geométrica de razón un medio. La evolución del valor de los cocientes de términos sucesivos de la serie se puede observar en la gráfica de la figura 17b. Menuda panacea. Entonces, si tenemos dudas sobre si una serie converge o no, solo tenemos que estudiar el carácter asintótico del cociente de dos términos consecutivos y habremos triunfado. No sé vosotros, pero yo me veo fuerte. Vamos a por otra serie. S2, sumatoria de n igual a 1 a infinito de seno de n sobre 2 elevado a la n. Sí, está claro que es distinta. Tiene una función seno en el numerador, pero que esto no nos detenga. Apliquemos el criterio de D'Alembert a ver qué nos dice. Límite de n que tiene infinito, valor absoluto de a la n más 1 sobre a la n es igual a límite que tiene infinito de 2 veces a la n seno por n más 1 sobre 2 veces a la n más 1 por seno a la n. Esto es igual límite de n que tiene infinito, valor absoluto de coseno de 1 más seno de 1 cotangente de n sobre 2. Vaya excepción. Hemos tenido incluso que recurrir a las propiedades de las funciones trigonométricas. Todo, veas el recuerdo de la página 70. Todo para llegar a un resultado inconcluyente. El criterio del cociente de D'Alembert no me permite decir nada sobre el carácter de mi serie porque el límite que hemos calculado depende del valor de n a través de una función no acotada como es la cotangente. Véase la figura 18b. Bueno, aquí están las figuras del seno y de la cotangente. En la página 69, nuestro cociente podría valer cualquier cosa entre 0 e infinito. ¿Quién sabe? De hecho, podemos echar un vistazo a la figura 19a para ratificar que es así. Bueno, no nos desesperemos. En matemáticas, que se sepa, no existe ninguna receta mágica que sea la solución de todos los problemas que se pueden plantear. Es más, sabemos ya suficiente sobre series como para tener bien fundadas sospechas del carácter de nuestra serie independiente de lo que
de Alembert sea capaz de decirnos. ¿Tiene el lector alguna intuición sobre el carácter de esta serie? Si es así, lo felicito por su perspicacia. Si todavía no lo tiene del todo claro, recordemos que la función seno está acotada. Eso sí, ver figura 18a. Entre -1 y 1. Ahora sí, bien visto, la serie que tenemos entre manos es minorante de la serie geométrica de razón 1 medio. Los denominadores de sus términos coinciden y sus numeradores no solo van a ser menores o iguales en valor absoluto, sino que a veces sumarán y a veces restarán. La serie ha de ser por fuerza convergente, pero no debería implicar eso que la serie se comportara asintóticamente como una serie geométrica de razón menor que 1. ¿No debería existir alguna forma de ver esto? Esto debió pensar también otros héroes matemáticos nacidos poco tiempo después del fallecimiento de D'Alembert. Agustín Louis Cauchy vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y desarrolló una extensísima obra matemática que abarcó la teoría de ondas, la mecánica elástica, la teoría de números, las funciones complejas y un largo etcétera. De entre sus trabajos destaca un tratado titulado Curso de Análisis, en que incluye el siguiente criterio para la convergencia de series conocido como el de la raíz enésima, pese a basarse también en la idea de equiparar el comportamiento asintótico de una serie cualesquiera al de una geométrica de razón a determinar, a diferencia del criterio del cociente de D'Alembert, este no tenía en cuenta el cociente de términos sucesivos, con lo cual evitamos posibles fluctuaciones espurias en la serie que puedan enmascarar su convergencia. En lugar de en un cociente, Cauchy se fija en un término aislado de la serie, volviéndose a preguntar cómo D'Alembert, que entendemos por razón de una serie geométrica, propone calcular la raíz enésima de su término enésimo, raíz cuadrada de a sub n, raíz de n de a sub n igual a la raíz cuadrada, a la raíz de n de a r a la n igual a r raíz de n a la a. El resultado que obtenemos no es exactamente la razón, está multiplicada por un factor raíz de a de elevado a la n, raíz de n de a, que depende del término que elijamos, pero Cauchy era sagaz y cayó en la cuenta de que en el límite infinito la raíz enésima de cualquier valor constante y positivo tiende a 1, o sea, límite cuando n tiende a infinito de raíz de n de a es igual a 1, por lo tanto a pertenece a los reales positivos. Exactamente, pues es raíz de. No importa el número real que escojamos. Pensemos, por ejemplo, en uno grande. A es igual a 1000. Su raíz cuadrada ya es exclusivamente menor. Raíz de 1000 es 31.62. Pero es que su raíz cuarta lo es mucho más. Raíz cuarta de 1000 es 5.62. Si tomáramos
su raíz milésima, obtendríamos un valor ya muy próximo a 1. O sea, raíz de 1000 es igual a 1.01. De esta forma, si una serie se comporta asintóticamente como una geométrica de razón R, debería suceder también que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz de n de a sub n pues es igual a r. El límite de la raíz enésima de su enésimo término, cuando éste tendiera a infinito, tendría un valor tal que si resultara menor que 1, la serie sería convergente, y si fuera mayor que 1, divergiría, dejando como para el criterio de D'Alembert, suponiendo el juicio sobre su carácter en el caso de que este límite fuera precisamente 1 o no existiera. Cauchy tomó también la precaución de tomar el valor absoluto del término para aplicar el criterio con objeto de poder hacerlo extensivo a series con términos negativos, como nuestra conflictiva serie con senos en el numerador. Intentémosle aplicar ahora el criterio de Cauchy de la raíz enésima a esta serie. Límite cuando n tiende a infinito, raíz de n de a sub n. Eso es igual al límite de n tiende a infinito de la raíz a la n de seno de n sobre 2 elevado a la n. Es igual límite cuando n tiende a infinito de raíz de n, valor absoluto de seno de n sobre 2, igual a 1/2 menor que 1. Pues sí. Bingo. El numerador es la raíz enésima de una función acotada entre 0 y 1. Por tanto, el límite asintótico del criterio de Cauchy será 1/2, lo cual confirma nuestra deducción de que la serie era convergente por ser minorante de la geométrica de razón R igual a 1/2. No fue este criterio de la raíz enésima el único que Cauchy sistematizó en su estudio de la convergencia de series. Existe otro famoso criterio atribuido también a Cauchy, que no deja de ser una vieja estrategia revistada. Lo presentaremos primero al lector a ver si es capaz de reconocer la idea que se oculta tras el velo de la notación matemática. Decía Cauchy que dada una serie cualquiera de términos positivos decrecientes, o sea, la suma de una sumatoria de n igual a 1 a infinito de a sub n, en caso de dudar sobre su carácter, estudiaremos en su lugar el de la serie, la SCDC, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 2 elevado a la n, que multiplica a sub 2 n. A esta segunda serie construida a partir de la primera se le denomina serie condensada de Cauchy. Cauchy sostenía que en caso de resultar convergente esta segunda serie, y solo en este caso también lo sería la primera, encuentra el lector alguna relación entre esta segunda serie construida a partir de la primera y alguna demostración que haya aparecido ya a lo largo del presente texto. Como ya hemos advertido, en ocasiones la notación matemática puede ocultar a los ojos objetos que serían conocidos desprovistos de esta indumentaria formal. Como pista y ayuda, interpretaremos que la segunda serie ha sido construida tomando solo algunos de los sumandos de la primera, concretamente aquellos que ocupan posiciones que son potencias de 2. Estos sumandos son premultiplicados
por un factor 2 a la n, que equivale a repetirlos tantas veces como indica la posición en que aparecen en la serie. Correcto. Eso ya lo hizo Nicolás de Oresme y no descartó que lo hubieran hecho también en Los Simpsons. Concretamente para probar la divergencia de la serie armónica. ¿Por qué se llama criterio de condensación de Cauchy y no criterio de condensación de Oresme? Es algo que dejaremos para los historiadores de las ideas. Nos limitaremos aquí a matizar una sutil diferencia. La serie que construyó Nicolás de Oresme no es exactamente la misma que construyó Cauchy, es esta otra. S sub CO es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 2 elevado a la n, que multiplica a sub 2 elevado a la n más 1. En esta matriz, ¿es esta matriz importante? No y sí. No, porque entre ambas series existe una relación lineal y multiplicar una serie por una constante, al igual que sumarle o restarle una cantidad finita, no altera su carácter. Sí, porque esa sutil diferencia hace que la S sub C sea mayorante de la serie original S, mientras que S sub CO es minorante de la misma. Si se cumple que S sub CO menor que S y menor que S sub CC, y tanto S sub SC como S sub S0 tienen el mismo carácter por el efecto sándwich. S que está en medio de los dos ha de tener el mismo carácter de ambas. Una ilustración gráfica de cómo estas series condensadas acotan superior o inferiormente al original se puede ver en las gráficas de la figura 20. Para fijar ideas, vamos a deducir ahora el carácter de otra serie levemente alambicada. S sub 3 es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de, entre paréntesis, logaritmo de n sobre n, se cierra el paréntesis, elevado al cuadrado. Su término general se antoja un tanto extraño, ¿verdad? El denominador recuerda al de la armónica, pero el numerador es otra función creciente y estrictamente positiva, el logaritmo. Si obviáramos el cuadrado, podríamos decir sin más que sería mayorante de la armónica y por tanto divergente, pero no podemos obviarlo. Claro, invitamos al lector a comprobar cómo tanto el criterio del cociente de Alembert como el de la raíz enésima de Cauchy resultan inconcluyentes para determinar el carácter de esta serie por tener los límites asociados a sendos criterios valor 1, al ser tanto el numerador como el denominador del término general de la serie funciones definidas positivas para todo valor de n y tomar la función del numerador valores menores o iguales que la del denominador, la serie cumple la condición que precisa el criterio de condensación de estar formada por términos positivos decrecientes. Apliquémosle pues y construyamos su serie condensada de Cauchy. Que es S sub SC igual a sumatoria de n igual a 0 a infinito, de 2 elevado a la n, se abre un paréntesis, logaritmo de 2 elevado a la n, todo sobre 2 elevado a la n, se hacía el paréntesis y todo eso al cuadrado, y es igual a logaritmo de 2 entre paréntesis, todo en paréntesis, elevado al cuadrado,
que multiplica a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de n elevado al cuadrado sobre 2 elevado a la n. Si la observamos con atención, veremos que la serie S sub CC que hemos obtenido es igual que la serie S1 que aparece en la expresión. S1 es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de n al cuadrado sobre 2 elevado a la n, que empleamos para el ejemplo del criterio del cociente a falta de una constante, logaritmo 2 elevado al cuadrado, que como ya sabemos no altera el carácter de la serie S sub CC es en este caso pues también convergente como lo será, por tanto, nuestra artificiosa serie S sub 3. No liar la parda. En toda la exposición de las series geométricas que hemos hecho hasta el momento, nos hemos centrado casi exclusivamente en aquellas cuya razón es menor que 1 en valor absoluto, o sea, R mayor que menos 1 y menor que 1. Corremos con ello el riesgo de inducir el lector al error de creer que toda serie geométrica es convergente por el solo hecho de serlo. Esta idea no es correcta. De forma general, se entiende por serie geométrica toda serie cuya relación entre términos consecutivos permanece constante, pero esta relación o razón R no tendría por qué ser en principio menor que 1. Recordemos sin ir más lejos el método de retribución B en el negocio que me planteaba mi amigo explicado en el epígrafe Te propongo un negocio. El lector puede comprobar por sí mismo que cumple también la definición de serie geométrica pese a ser de términos crecientes. No obstante, la serie así construida mantiene la propiedad de autosemejanza. Significa eso que podemos reducir su valor de la misma forma que lo hacíamos cuando R menor que 1. Tenemos el caso en que A es igual a 1 y R es igual a 3. En este caso estaríamos dando lugar a la serie S es igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de 3 a la n, que es igual a 1 más 3 más 9 más 17 más 81, etc. Todo para indicar que si multiplicáramos la serie S por su razón R igual a 3, seguimos obteniendo la misma serie de la que hemos extraído su primer término. Luego, aparentemente, podríamos proceder de idéntica manera a despejar su valor S de la identidad a la que damos lugar. 3S es igual a 3 más 9 más 17 más 81 más 243. 243. Por lo tanto, 3S es igual a S menos 1, igual por lo que S es igual a 1 medio. ¿Cómo? ¿Quién demonios puede creerse que esta suma infinita de términos crecientes es igual a menos 1 medio? Pero si ni siquiera uno solo de sus términos es negativo. En cambio, es absolutamente cierto que si multiplicamos la serie por la razón, obtenemos la misma serie de la que he extraído el primero de sus términos. ¿Qué clase de broma pesada es esta? Sospeche el lector dónde puede estar la trampa. No resulta difícil ver que la serie crece hasta hacerse infinita, pues cada término a sub n es igual a r elevado a la n,
sería 3 veces mayor que el anterior. La broma pues tiene nombre propio y este nombre propio es S. S es la forma subverticia en que hemos ocultado un valor infinito y hemos intentado operar aritméticamente con él como si de un número cualquiera se tratara. Esto no nos está permitido porque ya hemos advertido con anterioridad que existe una definición rigurosa de límite que la sucesión de sumas parciales de una serie ha de cumplir para poder considerar que su valor existe y es finito. Invitamos al lector a buscar un valor finito a partir del cual todos los términos de la sucesión de sumas parciales de la serie del último ejemplo quedan más cerca de él que un determinado valor por pequeño que éste sea. Al lector no le costará ver que no existe y que en particular el valor S es igual a menos un medio, en ningún caso cumpliría dicha condición. Esperemos que este tipo de ejemplos sirva para ilustrar y dejar claro que algunos conceptos en matemáticas, como el límite, pese a poder parecer retorcidos o arbitrarios, surgen de la necesidad de definir con rigor para evitar caer en errores inadvertidos, paradojas o incluso resultados absurdos. En caso de las series geométricas, no es ni mucho menos el único en que una inocente falta de rigor en una definición nos puede conducir a contrasentidos. Otro célebre ejemplo de absurdo matemático en el cálculo de series es la errónea demostración de que el valor de la serie S es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más etcétera de la suma de todos los números naturales está acotado entre 0 y menos un sexto. O sea, S pertenece a menos un sexto y 0. ¿Cómo llegar a este estrambótico resultado? Con un poco de pericia aritmética y desconociendo deliberadamente el hecho de algunas de nuestras premisas serán erróneas. Para empezar, vamos a construir la serie. S1 es igual a 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1, etc. Cada sucesión de sumas parciales tiene la particularidad de ir tomando alternadamente los valores de 1 y 0 en función de que truquemos la suma en un número impar o par de sumandos. Consideremos ahora esta otra serie. S2 es igual a 1 menos 2, más 3 menos 4, más 5 menos 6, más 7 menos 8, etc. Es parecida a S, pero el signo de sus sumandos alterna positivos y negativos. Para calcular su valor vamos a emplear otra astuta estrategia. Vamos a sumarla consigo mismo, pero lo vamos a hacer desplazando sus términos para obtener otra serie ya conocida. 2S, S2 es igual a 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 más 7 menos 8 más, etcétera, más 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6 más 7 más, etcétera, y 2S2 es igual a 1 menos 1 más 1 más 1, etcétera. Si se trata de la serie anterior, si sumamos verticalmente los términos desplazados de la serie S2, consigo mismo obtenemos la serie S1. Tenemos, por tanto, que el valor de la serie S2 es la mitad que el de la serie S1. Restemos ahora la serie 2 a la serie S, cuyo valor queríamos calcular, S menos S2, y total es igual a 4S.
Lo que obteníamos en este caso es una nueva serie igual a la serie S, cuyo valor queríamos calcular multiplicada por un factor 4. Por otra parte, hemos visto que el valor de nuestra serie S2 es la mitad del de la serie número S1. Combinando ambos resultados, podemos deducir, por tanto, que S menos S2 es igual a un sexto de S1. El valor de la suma S de todos los números naturales es menos un sexto de la serie S1. Si, como hemos visto, la obsesión de suma parcial de S1 oscila entre 0 y 1, nuestra serie S1 debe tener también algún valor entre 0 y 1. S1 pertenece a 0,1 y por lo tanto nuestra serie S debe tener a su vez algún valor entre menos un sexto y 0, o sea que S pertenece a menos un sexto y a 0. Ni de coña, por supuesto. Si nos hubiéramos ceñido escrupulosamente a nuestra definición de límite, nos habíamos visto obligados a concluir que tanto la sucesión de sumas parciales de S1 como la S2 carecen de límite, motivo por el cual ninguna de las dos series es convergente. La práctica totalidad de operaciones que hemos efectuado con ellas para deducir el valor de la serie S son por lo tanto erróneas. Operar aritméticamente con series como si de sumas ordinarias se tratara solo tiene sentido matemático en el caso de series convergentes. Lidiar con objetos matemáticos distintos de aquellos a los que nuestra intuición más cotidiana nos tiene acostumbrados, como lo puede hacer una suma infinita, nos exige ser cuidadosos, no dejarnos llevar y tener un poco más de rigor del habitual a la hora de hacer deducciones mediante operaciones aritméticas. Para ello no implica necesariamente que estemos atados de pies y manos a la hora de buscar resultados o encontrar soluciones. Operaciones como sumar y restar, series, reagrupar términos, etc., pueden ser perfectamente lícitos y pertinentes siempre y cuando se verifiquen las condiciones exigibles a tal efecto para una serie. Aunque muy importante por los motivos expuestos, las series geométricas convergentes no son las únicas de las que podemos deducir su carácter o incluso su valor exacto. Por supuesto que siempre podemos contar con máquinas de cálculo para aligerar esta tarea, pero antes de recurrir a la fuerza bruta, conviene tenerse un tiempo a estudiar la estructura y propiedades de los objetos matemáticos con los que queremos tratar. Entender bien una serie no consiste solo en dar su valor o concluir que diverge. En muchas ocasiones, las preguntas que nos hagamos respecto a esas series y las respuestas que seamos capaces de encontrar implicarán un entendimiento más profundo del objeto y sus propiedades que su mero valor numérico si lo tuviera. Pleguémonos el catalejo. Pensemos ahora, por ejemplo, en otra serie de las que han aparecido ya en el texto, nuestra amiga la serie S igual a un tercio más un octavo más un quinceavo más un 24avo más un 35 más un 48 más etc. ¿Reconoce el lector el patrón que siguen estos denominadores? Se trata de la serie de los inversos de los cuadrados de los números naturales, menos 1. O sea, es la sumatoria de n cuando tiende a 2, de n igual a 2 a infinito, de 1 sobre n al cuadrado menos 1. O sea, cuando n tiende a 2, el primero es 2 por 2, 4, menos 1 es un tercio.
Cuando es 3, es 3 por 3, 9. 9 menos 1, 8. Cuando es 4, 16 menos 1, 15. Cuando es 5, 24, ok. Que empleamos el capítulo en que presentamos las sucesiones y las series. En el desarrollo del texto, hemos deducido ya el carácter de la serie armónica y de diferentes series geométricas, pero esta serie no es ni una cosa ni la otra. Parece una serie minorante de la armónica, pues los denominadores de sus sumandos crecen más rápido, lo cual hace que sus términos sean menores. Okay. Por otra parte, parece una serie mayorante de las series geométricas que han ido apareciendo en el texto, puesto que los denominadores de sumandos tarde o temprano serán menores que los de estas. Pensemos, por ejemplo, en la serie 1/2 más 1/4 más 1/8, etc. Aunque los denominadores de los 5 primeros términos de la serie son menores, a partir del sexto la tendencia se invierte para siempre. 7 al cuadrado menos 1 es igual a 48, menor que 64, que es 2 a la sexta. Parece ser, pues, que el criterio de encontrar series mayorantes, convergentes o minorantes, divergentes, no nos va a servir para deducir el carácter de esta serie basándonos al menos en las que conocemos hasta ahora. Como ya hemos visto en secciones anteriores, podríamos intentar utilizar algunos criterios expuestos para deducir el carácter de esta serie. Podemos aplicar el criterio de D'Alembert o de la raíz. Límite cuando n tiende a infinito, valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de n al cuadrado menos 1 entre n más 1 entre paréntesis al cuadrado menos 1 igual a 1. No es difícil comprobar que el límite de este cociente es 1. El criterio resulta, por tanto, inconcluyente. ¿Qué tal si probamos el criterio de la raíz enésima en su lugar? Límite de n cuando n tiende a infinito de la raíz de n de a sub n es igual al límite de n infinito de 1 sobre raíz de n más 1 por raíz de n menos 1 igual a 1. Vaya, el criterio de la raíz enésima. Tampoco parece aclararnos gran cosa. No perdamos la esperanza, todavía nos queda el criterio de condensación de Cauchy, si le sirvió a Nicolás de Oresme para probar la divergencia de la serie armónica, tal vez pueda decirnos algo de esta que nos traemos entre manos. ¿Qué forma adoptaría la serie mayorante de Cauchy de nuestra serie original? Recordemos que esta serie está formada solo por términos que ocupan posiciones en la original, que son potencias de 2, y que los sumandos tantas veces como términos estaremos sustituyendo con cada uno. Las expresiones algebraicas a veces resultan un poco intimidantes y puede parecer que la serie que hemos obtenido tiene peor pinta aún que la original, pero si nos fijamos un poco, la serie que hemos obtenido recuerda bastante a una geométrica de razón 1/2. Es mayorante de esta, desde luego, puesto que sus denominadores son ligeramente menores, pero observemos que a medida que n crece, los términos se van pareciendo cada vez más a los de la serie a la que recuerda. ¿Cuán parecido será? Funcionará, por ejemplo, el criterio del cociente igual, de bien que con su primera cercana, bueno, de la serie que estamos hablando es la sumatoria de n igual a 2 a infinito.
de 2 a la n por a sub 2 elevado a la n, igual a la sumatoria de n igual a 2 a infinito de 2 a la n por 1 sobre 2 a la n todo elevado al cuadrado menos 1, igual a la sumatoria de n igual a 2 a infinito de 1 sobre 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 elevado a la n. Entonces, esta, vamos a ver la prima cercana, que es límite cuando n tiende a infinito en valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n igual al límite cuando n tiende a infinito de 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 elevado a la n más 1 menos 1 igual a límite de n infinito donde 1 menos 1 sobre 2 a la n todo sobre 2 menos 1 sobre 2 a la n igual a 1 medio menor que 1. Fantástico. Nuestra serie condensada de Cauchy se comporta asintóticamente igual que una geométrica de razón 1 medio y es por tanto convergente. Luego, nuestra serie original también lo es. En caso de que el título de la sección haya inducido el lector la sospecha, la respuesta es sí. No solo sabemos que la serie es convergente, sino que podemos calcular su valor. Podemos hacerlo porque esta serie pertenece a la categoría de las conocidas como series telescópicas. Ahora veremos el porqué de tan pintoresco nombre. Para ello vamos a describir primero los sumandos de la serie como diferencias de quebrados. S es igual a 1/3 más 1/8 más 1/15 más 1/24 más 1/35 más 1 sobre 48. Y luego es igual a 1 medio menos 1/6 más 1/4 menos 1/8 más 1/6 menos 1/10 más 1/8 menos 1/12 más 1/10 menos 1/14 más 1/12 menos 1/12, etc. Al hacerlo, observamos que la mayoría de los sumandos se cancelan con otros que aparecen más adelante de la serie. Diríamos que la serie escrita de esta forma puede plegarse sobre sí misma como un telescopio, de ahí su nombre. El catalejo, no obstante, no puede plegarse por completo, pues existen dos sumandos, un medio y un cuarto, que no se anulan con ningún otro. El valor de la serie pues será 1 medio más 1/4 igual a 3/4. Y esta feliz idea, ¿cómo se nos ha ocurrido? ¿Tenemos acaso una bola de cristal matemática que nos indica cuándo puede una serie reagruparse de una manera tan conveniente? Pues no y sí. A menudo en matemáticas las ideas felices no son tales y tras ellas acostumbran a ocultarse un sinnúmero de probaturas, ensayos y errores varios. En el caso en que nos ocupa, la pista nos daba la expresión algebraica del término general de la serie, cuyo denominador puede descomponerse como el producto de dos factores y por tanto expresarse como diferencia de dos fracciones. Nuestra serie quedaría pues como la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre 2 por n menos 1 menos 1 sobre 2 por n más 1, que nos pone más claramente sobre la pista del recurso que hemos empleado para deducir el valor de su suma. Existe la posibilidad de, llegados a este punto, el lector albergue duda respecto a la corrección de la estrategia empleada, y hemos visto en un pasaje anterior cómo efectuar ciertas operaciones sobre series infinitas, como si éstas no lo fueran, puede dar lugar a disparates, contradicciones,
y sentidos de diferente pelaje. Se le ocurre al lector por qué en este caso podemos estar más seguros de que las operaciones efectuadas sobre la serie conducen al resultado correcto, inspirándonos en la misma idea aquí expuesta. Invitamos al lector a sacar el catalejo y escudriñar el horizonte en busca del valor de la serie, la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n al cuadrado más 3n más 2. Bueno, es un reto. Bueno, ya nomás para concluir aquí nuestro capítulo, vamos a ver lo que es el número áureo. Dice, para todo número natural mayor o igual que 2, se cumple que su cuadrado menos 1 es mayor que el propio número. O sea que para toda n que pertenece a un número natural, n mayor que 2, dice que n al cuadrado menos 1 es mayor que n. De hecho, esta desigualdad se convierte en identidad solo para un celebrísimo número irracional conocido como número áureo, razón áurea o simplemente phi, y menos su complementario, que se puede calcular resolviendo la ecuación de segundo grado a la que da lugar la identidad anterior, o sea, phi al cuadrado menos 1 es igual a phi. Esto es phi al cuadrado menos phi menos 1 igual a 0, donde phi es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2, y phi 1 y phi sub 2 es igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2, en la que podemos renombrar el complementario como phi igual a menos phi 2 igual a raíz de 5 menos 1 entre 2. Este número tiene tal cantidad de propiedades curiosas e interesantes que daría para escribir un libro para él solo. Por citar solamente un par, si calculamos su inverso, obtenemos su complementario. O sea, 1 entre phi es igual a phi menos 1, igual a rho, por decir algo. De forma recíproca, 1 sobre rho es igual a rho más 1 igual a phi. Ahora, si dividimos un segmento en dos partes, A y B, tales que la razón de A sobre B que exista entre ellas sea igual a la razón entre el segmento y una de sus partes, A más B entre A, dicha razón ha de ser forzosamente phi. Véase la figura 22. Bueno, que dice, división de un segmento según la razón áurea, las partes A y B del segmento guardan entre ellas la misma proporción que el segmento A más B, con una de sus partes A. Otra curiosidad, la razón entre el segmento A más B y la otra parte B es el cuadrado de la anterior. A más B entre B es igual a el número áureo, lo phi al cuadrado. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3. Estamos con el libro D, un libro muy interesante, de series y sucesiones, los límites del infinito. Un libro que se requiere un poquito más de estudio para ver lo que es las series
convergentes de las series. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.